compañeros de trabajo, compañeros en la lucha, compañeras en la lucha. Mi gran reconocimiento al trabajo de las personas que han hecho que nosotros estemos reunidos el día de hoy para instalarnos, para recordar, para reiniciar nuestro encuentro en la lucha. Sean ustedes cordialmente bienvenidas y bienvenidos y vamos a iniciar. Les pido de favor que todas y todos nos pongamos de pie. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Compañeros de lucha, bienvenidos a esta escuela. Me ha tocado el honor y la responsabilidad de este acto inaugural. Siendo las 10 de la mañana con 22 minutos, se declara formalmente inaugurado el primer foro de análisis de las consecuencias de las reformas estructurales. La doctora Karina Sánchez Juárez del CESMECA es quien nos acompaña con el abordaje del análisis histórico estructural de las transformaciones en México. Bienvenida, Cari. Muchas gracias por el aplauso cálido. Esta complicación, esta problemática que se está viviendo en el movimiento magisterial o en el gremio magisterial tiene un alcance mayor sobre la sociedad mexicana. Es decir, no es un problema aislado de todo lo que se viene presenciando. Debemos de recordar en ese sentido que desde finales de la década de los 80, 89-90, este proceso de cambio estructural en México ya se había iniciado con Carlos Salinas de Gortari. Se profundizaron las políticas neoliberales, que son las políticas neoliberales, todo el tiempo las estamos repitiendo constantemente, y no es otra cosa más que centrar toda la vida social en el eje del mercado, considerando que en este caso el mercado para ciertos sectores solo se limita a los grandes capitales transnacionales y a los organismos multinacionales. Asistimos a un proceso de dependencia alimentaria que no es una cosa menor. Un país sin alimentos realmente está en un proceso de vulnerabilidad superior, y ahí tenemos el movimiento que sucedió en Túnez, en Egipto. La gente se empezó a movilizar precisamente porque se quedó sin comer. Ellos le apostaron a la venta del petróleo y a la exportación del petróleo y a la importación de alimentos. El día que no les alcanzaba para comer, ese día toda la juventud en Túnez y en Egipto se empezó a movilizar. Pareciera ser que a eso nos vamos a enfrentar en breve. En ese mismo sentido, quienes han empezado a abrir mucho más espacios de control a través del mercado, pues son los organismos internacionales, las empresas transnacionales, y ahí tenemos por sectores, ¿no? Las grandes mineras de Canadá, una extracción altamente profundizada en el estado de Chiapas, las empresas agroalimentarias, y ahí tenemos a Nestlé, otra de las grandes oligopolios que controlan el capital a nivel mundial. Tenemos 54 millones de mexicanos en pobreza extrema, y son datos del INEGI, ¿no? Que muchos de nosotros sabemos que sus datos ni siquiera son cifras maquilladas, o sea que con datos del INEGI más del 50% de la población está en pobreza. Sobre eso, el crecimiento económico, dentro de las cifras que maneja el Fondo Monetario Internacional, alegremente dice que el 3% de crecimiento económico que se esperaba lo está bajando a 1.3 si tenemos suerte, ¿no? Entonces realmente ninguna de las promesas se están cumpliendo con todas estas transformaciones que hemos estado viviendo. Ahorita en el New York Times, el periódico más importante a nivel mundial y de Estados Unidos, dice que México es un gran ejemplo
de la aplicación de las políticas para perpetuar y continuar un modelo económico que pues solamente enriquece a unos cuantos. Y en esto pues sí me gustaría que reflexionáramos, y aquí hay padres de familia, hay estudiantes, sabemos gente que aunque no estamos directamente trabajando en el magisterio, pues tomemos en cuenta que está afectando a toda la sociedad en general. En esto también yo creo que ya ustedes tienen información seguramente muy socializada sobre lo que está implicando, lo que significa simbólicamente toda esta reforma laboral en el sector educativo y quienes están orquestando todo este orden de cambios, ¿no? Seguramente les es muy común, les suena mucho la dichosa organización de Mexicanos Primero, en donde quienes encabezan este orden de cambios es Televisa, y ha cumplido una misión muy importante en estas transformaciones estatales. La televisión en general está cumpliendo una función instrumental de carácter ideológico muy fuerte, por eso la sociedad estamos cada vez más fragmentada, más sectorizada, polarizándonos, creyendo que somos de otro sector que no estaremos afectados, ¿no? Otro aparato, el Pacto por México, ¿no? Donde se subordinaron absolutamente todos los partidos políticos a intereses muy particulares, ¿no? Ese Pacto por México estamos viendo claramente la función entreguista, subordinada que tienen los diputados y senadores. No es de gratis, acaban de aprobar la reelección de diputados y de senadores. Ellos intercambiaron toda esta gama de reformas estructurales en México a cambio de ser reelegidos. Ellos tienen perpetuación en sus puestos, claro, ¿quién quiere dejar de ganar 100,000 o 200,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí va a cumplir. La reforma laboral sí va a cumplir una reforma educativa, una forma de ser obreros en el caso de México, ¿no? Porque además de la misma forma en como hay una división, hace muchos años que se viene dando toda esta división internacional del trabajo, a nosotros como latinoamericanos nos corresponde siempre nos ha tocado ser los exportadores de materias primas, y ahora estamos siendo los exportadores de mano de obra barata, y vemos las cifras de la migración, ¿no? Hacer lo que sea Estados Unidos, porque aquí ni siquiera tenemos condiciones de encontrar nuestras necesidades materiales de la vida cotidiana. También en todo esto me parece muy acertado lo que en la CENTE y en general en el gremio magisterial están haciendo como propuesta, que es apostarle a recuperar que la evaluación que se está pretendiendo hacer se haga multidimensional. ¿Por qué? Porque tendría que atender a las diferentes realidades que existen en México, ¿no? No puedes estandarizar una evaluación que atiende a una diferenciación de territorio. Entonces, creo que por ahí hay una propuesta que hay que recuperar, que hay que pensarla un poco de manera más amplia. Y en esa recuperación, bien valdría tomar en cuenta y recordar, porque luego parece que se nos olvida, ¿qué aparato institucional los quiere evaluar, ¿no? El aparato que distribuyó miles de libros tapizados de errores ortográficos. ¿Cuánta legitimación puede tener un instituto que está distribuyendo libros de texto con errores ortográficos, que lo aceptan y así los distribuyeron y nadie dice nada? Ni los padres de familia que tienen a sus hijos que están haciendo, o sea, eso tiene un impacto fundamental en la formación de un alumno, de un estudiante, ¿no? Y no, parece ser que como que ya se nos olvidó ese gasto público en errores ortográficos. Ellos los quieren evaluar. Es una pregunta que no tiene mucho sentido, ¿no? Ahí, por otro lado, ya lo hablaban hace un rato, bueno, con el video del Colegio de México, que parece bastante aleccionador.
Esta misma estructura institucional que quiere evaluar, lo que no evalúa es la infraestructura precaria que tienen la mayoría de las escuelas. No son cuestiones aisladas, porque, por ejemplo, de la energética se obtiene el 40% del gasto público. Con la reforma energética apenas se va a alcanzar el 20%. Claro que eso tiene que ir aparejado con lo que está ahorita sucediendo con el magisterio, que es uno de los sectores a donde más se dirige el gasto público. Pues hay que disminuir. Si se va a disminuir el ingreso del petróleo, pues hay que disminuir y darle con ganas a uno de los sectores que más gasto público requiere, ¿no? Entonces o sea, realmente es un engrane que viene bastante bien pensado, no está desarticulado. La reforma hacendaria es una afrenta total hacia el sector salud, ¿no? Lo estamos viendo con su dichoso su propuesta de programa de salud universal y pensión universal también, que no es otra cosa más que los 60 y más, que no reciben más de 1,000 pesos mensuales, por favor. ¿Quién va a vivir con eso, no? Si a eso se le llama dignidad, no lo sé. En todo esto también tenemos algo que creo que he escuchado en algunas movilizaciones magisteriales y que también luego se vuelve a aplacar, el tema del profesor Patistán. Es también parte de esta orquesta que se ha venido armando, y me gustaría que se retomara y que lo pensemos, porque aquí voy a leer una nota de Adolfo Gili que me parece sumamente fundamental. La condena contra el profesor Patistán es una amenaza declarada contra los maestros en movimiento, contra los pueblos indígenas en todo el territorio nacional, contra los pueblos zapatistas de Chiapas y sus gobiernos autónomos, y a más largo alcance contra la autonomía, la independencia y los derechos de maestros, profesores y estudiantes en todo el sistema educativo nacional. No es poca cosa, y me incluyo en ese sistema educativo nacional como parte de la educación superior. Es una afrenta total a esa autonomía, a esa capacidad o esa limitante que nos están poniendo de manifestarnos. Entonces, el hecho de que Patistán esté ahorita preso no es poca cosa, es una violencia simbólica muy importante a toda la sociedad en general que intente movilizarse por derechos y por algo que nos corresponde, ¿no? Por los recursos incluso, ¿no? En todo esto lo que trato de decir es que todo lo que pasa tiene una lógica conjunta, no son situaciones separadas. Todas las reformas estructurales son parte de un mismo proyecto de explotación extrema que está provocando hambre por la dependencia alimentaria en la que estamos actualmente, que ha ido en aumento y que se han minado los derechos humanos en general en el país. Pues mientras grandes criminales son liberados, y para eso traigo a colación a Raúl Salinas, a Quintero, ¿no? Liberados, mientras Patistán, un personaje inocente, está preso. Existen personajes inocentes en la cárcel porque representan oposición al modelo político-económico que quieren perpetuar. Por esto, los derechos laborales no deben tocarse. Los recursos naturales como agua, tierra y subsuelo son de todo el pueblo mexicano, es decir, son públicos. Por ello, no deben entregarse a nadie, menos a capitales extranjeros. Para lograr la defensa de todo esto es necesario ser creativo. Sí, no hay recetas, porque luego uno se la pasa criticando y luego pregunta por ahí, ¿y cómo se le hace? Pues creando, y se va construyendo en el camino. Lo que sí hay que hacer es repensar lo público, y ahí yo creo que sí hay una labor muy importante que tenemos que hacer en todos los sectores de la sociedad, porque por eso vemos el movimiento magisterial separado como que no nos corresponde, ¿no? Porque no hemos repensado qué es público, qué es lo que nos atañe a todos, qué es lo que nos afecta y qué es parte de nuestros intereses en general. Repensar los espacios de aprendizaje
que no solamente son las escuelas, son las familias, es la calle, son los espacios públicos. O sea, hay una gama de espacios de aprendizaje y que a la mayoría de la sociedad se nos olvida, ¿no? Generar lazos de solidaridad, y en eso creo que sí hemos estado ganando un poco, el hecho de que diferentes movimientos se estén uniendo al movimiento magisterial. Me parece que ahí se están generando espacios de solidaridad que no hay que soltar. Seamos realistas, en este movimiento como en todos tenemos que pedir lo imposible. Así se han formado la mayoría de los movimientos y ganado espacios única y exclusivamente pidiendo lo imposible, y eso hay que seguir haciendo. Para hacer todo esto de pedir lo imposible, pues tendríamos que fundamentarnos en los mitos revolucionarios actuales, ¿no? Porque de pronto pensamos, pues que vemos estos cambios o la revolución como las revoluciones históricas, y actualmente los procesos son de otra manera. Los mitos revolucionarios, dice mitos revolucionarios actuales, dice Armando Bartra, no son descripción de cosas, sino expresión de voluntades, que permiten comprender la actividad, los sentimientos y las ideas de las masas populares. Yo creo que nos está hablando de un momento de reflexión profundo, por eso eventos como este tienen una función muy importante para toda la lucha que ustedes están haciendo y a la que algunos nos estamos sumando. Así que el carnaval es fundación, pero es también celebración festiva, en que se escenifica el entierro de lo caduco. ¿Qué significa eso? Que también el carnaval tiene que estar revestido de memoria histórica, porque luego parecemos una sociedad anestesiada, sin memoria histórica. Nos olvidamos fácilmente de todo lo que nos han hecho, de que estas reformas han empezado desde la década de los 90. En fin, es súper fundamental que nuestra memoria histórica esté constantemente en todos los lugares, en todos los movimientos, en todos los carnavales politizados, porque justamente parte de este sistema político-económico en el que estamos, una de las funciones que ha tenido más importantes es limitar esa memoria histórica que tenemos. No quiere que mantengamos ningún vínculo con el pasado, y en eso nuevamente la televisión hace su función instrumental de manera extraordinaria, a niveles que nunca jamás hubiésemos pensado en nuestro país, ¿no? ¿Cuál sistema democrático si los medios están absolutamente cooptados y funcionan a un interés particular? No puede haber una democracia si los medios masivos de comunicación están absolutamente cooptados, ¿no? Lo que hicieron los maestros en San Cristóbal de las Casas, esto es una anécdota, de quitar a todo un aparato telenovelesco que estaban montando en San Cristóbal de las Casas, tiene un significado profundo, porque habla de una conciencia social mucho más fuerte, que no dejaran que Televisa rodara su telenovela en un momento coyuntural como este, ¿no? Yo creo que cosas como estas van haciendo conciencia no solo en el magisterio. El magisterio está, digamos, cumpliendo su rol de formación social, de hacernos ver cómo es que se redignifican, como dice el maestro, ¿no? Y bueno, por último quisiera traer a colación nuevamente a Armando Bartra, porque me llena de esperanza, a pesar de toda la desgracia que estamos viviendo. Según él dice que pues para hacer cambios profundos, de transformación social profunda en el país, pues vamos a tener que ser autocríticos fuertes, pero llenos de alegría, porque el día que nos quiten la alegría, ese día nos quitarán todo. Así que todo esto lo tendremos que hacer llenos de alegría. Y voy a leer un texto que me gusta mucho de él. Solo la risa es en verdad caladora, de modo que cuestionarse en serio supone tomar distancia y reírse de uno mismo. Para salir del hoyo, los mexicanos necesitamos mucha autocrítica y mucho sentido del humor. Para sobrevivir a la desgracia, habremos de reír.
y liberados por la risa, emprender risueños la reconstrucción. Así que por nuestra parte, o por lo que a mí respecta, hoy empiezo a reír. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Es cierto, cuando estemos a punto de caernos, pues como buenos mexicanos y con este humor tan negro, volvamos a reír. Y bueno, que no nos quiten la risa, que es lo único que nos queda. Recuerden que por ahí nuestra escritora de Como Agua para Chocolate dijo: nada más no se olviden que a la mesa y a la cama solo se llama una vez. Iniciamos con este lindo comentario y sigamos con el papel de los estudiantes. Vamos a hablar de que demos de un gran aplauso a los estudiantes, porque en verdad... Muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer por el espacio, por la invitación al maestro. Y pues respondiendo a la pregunta que hacía cuando participó, ¿por qué los estudiantes tomamos la iniciativa de tener en paro nuestra escuela? En primera, porque nuestros maestros se podría decir que estaban oprimidos por el director. Estando aquí ya se dice claro, ¿no? El director se podría decir que tenía bajo amenaza a nuestros profesores. Y pues eso no nos pareció. Nuestros profesores tenían el deseo de apoyar a los maestros, tenían el deseo de estar en Tuxtla, tenían el deseo, no sé, de apoyar con algo, ¿no? Y al ver que nuestros maestros no podían hacer nada por la opresión, pues nosotros como estudiantes tomamos la iniciativa de armar un comité, invitar a toda la escuela en general, de ambos turnos. Nosotros somos de la preparatoria número 1, invitamos a nuestra escuela hermana, que es de la tarde, y pues tomamos la iniciativa de tomar la escuela. Exactamente fue el 3 de octubre que tomamos nuestra escuela, y pues de ahí agarramos nuestro propio camino, formando una organización, ¿no?, que es la coordinadora del Movimiento Estudiantil Independiente, conocida como COMEI, que está pues conformada por las diferentes preparatorias de San Cristóbal, que es la ECA, el CONALEP, el COBACH 58 y las preparatorias unidas, ¿no? Y pues de ahí empezamos a recibir el apoyo tanto de maestros de la sección 7, que pues no los logro ver, a los que nos llegaban a apoyar, a los que nos llegaban dejando víveres, animándonos moralmente y todo en ese aspecto. Nosotros como preparatorianos estamos ahí porque, como veníamos platicando en el camino con el profesor, él nos preguntaba: ¿y por qué están ustedes plantados, no, o en paro? Y yo le respondía: porque tal vez nosotros, como decía, no todos somos maestros, no todos tal vez queremos esa carrera, ¿no? Pero pues hay otras reformas que nos vienen afectando, como son la energética, como son la sendaria. Nosotros como estudiantes tal vez ahorita no nos afecta ninguna, porque dependemos tal vez de nuestros padres, pero en un futuro no creo que vamos a seguir dependiendo de nuestros padres. Tenemos que crecer, tenemos que formar un hogar, y de ahí tenemos que responder por nuestro propio hogar. Y si vemos las cosas como están, que cada día van empeorando, pues me pongo a pensar en el futuro. Si se aprueban estas leyes, pues en el futuro va a ser una tortura para mí, ¿no?, como estudiante. Y al igual, como le decía el maestro, pues a mi punto de vista, yo estoy en la escuela y digo, con la reforma laboral, yo decía, ¿de qué me sirve estar despertándome tan temprano? Tal vez hay veces caminar hasta la escuela, es matarme a estudiar, para que en un futuro luego yo no tenga un trabajo fijo, para que luego yo me quede, como decía aquí la doctora, para que yo sea una mano de obra barata. Pues de qué me sirvió tanta preparación si después no voy a tener el trabajo que yo deseo o el sueldo que yo deseo. Y pues para que sepan que no solo estamos con un juego o algo así, nosotros a pesar de que somos jóvenes estamos tomando un papel serio. Nosotros no queremos nada más que esto sea por un ratito, porque pues están los maestros plantados, pues nos planteamos también nosotros, no, esto queremos que sea algo serio, queremos que así como vemos a los maestros luchar, nosotros también queremos luchar para que vea la sociedad que los jóvenes no solo se la pasan ahí en el pandillerismo o algo así como mucha gente piensa. También los jóvenes podemos hacer algo bueno para nuestra misma sociedad y para bienestar nuestro y bienestar de los demás compañeros que posteriormente o en un futuro también tendrán una carrera deseada para ellos.
Y pues esa sería mi participación. Muchas gracias por el espacio. Pedir la participación de la maestra Lupita Albores, una experiencia de construcción de educación alternativa. Muchísimas gracias, maestra Lupita, por este tiempo que nos brinda. Hemos sido privilegiados en acercarnos, en conocer la propuesta de Oaxaca y en la medida de lo posible pues tener un papel de interlocución con los maestros y con las propias autoridades de ese estado. El Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca, que para abreviar pues vamos a denominar con sus siglas, como lo conoce todo el mundo, que es el PTO, ¿verdad? Fue una propuesta que surgió como respuesta a la Alianza para la Calidad de la Educación desde el 2007-2008. Como ustedes saben, el Magisterio de Oaxaca, como bien decía Karina, pues ya tiene una larga tradición de lucha, de resistencia frente a todas las reformas educativas que han habido. Y cuando la Alianza por la Calidad de la Educación surgió en la administración pasada, una de la respuesta más bien que se tuvo por parte del magisterio oaxaqueño y de su dirigencia fue la construcción del PTO, que viéndolo ya en el contexto, como ahora se ve, se analizaba recientemente el lunes pasado en un foro que hubo también en la Ciudad de México, el PTO está inscrito en una serie de reformas, más bien de propuestas alternativas que diversos estados vienen haciendo. Así está también la propuesta de Michoacán, de la sección 18, que tiene una propuesta pues interesante, construida también desde su lógica. La propuesta de las escuelas altamiranistas o Altamirano, no sé bien exactamente el nombre, de Guerrero, y bueno, el PP en Oaxaca, de las que son ahora conocidas. Al interior de cada estado también hay una riqueza de propuestas educativas alternativas. Es decir, aquí mismo en Chiapas tenemos varios ejemplos de estas propuestas alternativas, que se entienden por alternativas aquellas que están intentando generar un modelo educativo diferente del propuesto como único a nivel nacional, dada esta facultad que tiene la Secretaría de Educación Pública por la Ley General de Educación, de generar un solo currículum nacional, ¿no? Entonces, lo que se le ha venido discutiendo acá mismo, bueno, desde las escuelas zapatistas, que tienen que ver con la movilización, el proyecto de la UNEM, que es un proyecto de educadores también comunitarios indígenas, asesorados por la doctora María Bertelli, de los que yo conozco, ¿verdad? Y seguramente hay muchos más aquí en el estado. En Oaxaca también hay una diversidad de propuestas alternativas. El PTO está haciendo la propuesta de la sección 22, ¿no? Importante decirlo porque no es la única propuesta al interior ni de Oaxaca ni del país. Entonces, Hugo hoy les decía en ese foro del pasado lunes, una característica de las propuestas de las secciones que participan en la CENTE está siendo justamente la posibilidad de ser diversas, porque están intentando partir de las condiciones y de las realidades locales, ¿no? Esto es muy importante y también me parece que es un elemento, como se hablaba aquí, si bueno, vamos a discutir nuestra propia propuesta o vamos a pensarla, me parece que es importante que se considere esto, ¿no? La propuesta de educación alternativa como un intento de atender las realidades locales, ¿no? Que ni siquiera en el Estado podemos pensar en realidades homogéneas, como todos sabemos, ¿no? Ahí tenemos un Estado diverso en muchos sentidos. Bueno,
¿Qué es el peteo? Decíamos, pues en primer lugar fue una respuesta de la sección 22 a la propuesta de la Alianza por la Calidad de la Educación y tiene tras de sí una profunda discusión y un profundo proceso de construcción filosófico e ideológico por lo mismo, y es una propuesta que está intentando atender justamente a las realidades y a la diversidad cultural y lingüística de Oaxaca, ¿no? Como ustedes saben, Oaxaca es todavía un estado mucho más diverso lingüísticamente que Chiapas. Me parece que son 22 grupos, creo que recordar el dato, que están allá hablando, que hablan lenguas diferentes del español. Entonces, pero no es solo atender a esta diversidad lingüística, sino también atender a la diversidad social, regional, como bien decíamos. Una de las características fundamentales del peteo es que busca vincular la propuesta educativa con la comunidad y el entorno en el que está inscrita cada escuela, ¿no? Este ha sido uno de los grandes retos porque, bueno, filosóficamente, pues es una propuesta interesantísima y que luego empieza a tener sus complejidades cuando la intentamos bajar a una propuesta metodológica, tanto de construcción de la escuela como de las aulas, y a eso me voy a referir un poquito más adelante. Está organizado el peteo en 3 programas y 2 sistemas. Uno de esos programas se denomina Programa Estatal para Mejorar las Condiciones Escolares y de Vida de los Niños, Jóvenes y Adultos de Oaxaca. Y en esto los maestros en lo que pensaron fue pues en que no es posible pensar la transformación de la escuela si no se atiende a las condiciones, pues también a las condiciones económicas y sociales con las que llegan los niños y jóvenes a las escuelas, ¿no? Es un programa que fundamentalmente está pidiendo becas, desayunos, etc. El otro programa es el Programa Popular Comunitario de Infraestructura y Equipamiento Educativo de Oaxaca. También aquí el diagnóstico, igual que sería el de Chiapas, seguramente es contundente en términos de las condiciones de infraestructura en que están las escuelas de Oaxaca, ¿no? Entonces, pero también se reconoce la importancia de recuperar las formas de construcción más locales, ¿no? Entonces no es un programa que esté pidiendo, de hecho está más bien pidiendo que los recursos que tiene el Instituto de Infraestructura Educativa ya pues sean administrados de una manera diferente, pero que no sean los únicos con los que se atienda esta situación. Estoy dándoles realmente pinceladas muy gruesas de lo que cada programa propone, ¿no? Por cuestiones de tiempo. El otro programa es el programa de estímulos al magisterio oaxaqueño. Está intentando atender a construir un sistema de formación propio que se vincule estrechamente con la propuesta educativa del propio peteo, ¿no? Lo cual es un enorme reto que se tiene todavía en su construcción y en su diseño. Y el otro gran sistema es el sistema de evaluación educativa de Oaxaca, que intentaba pues, plantear formas distintas de hacer la evaluación desde el propio Estado, ¿no? Una evaluación, se insiste en la propuesta, una evaluación que sea cualitativa, que no sea punitiva, que sea una evaluación diagnóstica, pero donde empieza a tener algunos resquebrajamientos es cuando vincula nuevamente la evaluación con el tema de los estímulos a los docentes, ¿no? Ahí hay, creo, cosas que todavía están por discutirse y por construirse de manera más fina. No sé si me siguen hasta acá. Son entonces los 3 sistemas y los 2 programas. Así está estructurado. Ahora, el año pasado, ya no sé en dónde vivimos, sí, en 2012, perdón, en agosto, a insistencias de diferentes
digamos, demandas que se tenía de que ya está la propuesta, pero ahora cómo la echamos a andar, ¿no? Y en las negociaciones que el sindicato de la sección 22 tuvo con el gobierno del estado, se acordó tener una etapa que no le llamaron allá de pilotaje, porque en la concepción filosófica y educativa que tienen los profesores, pues se insiste en que la idea del pilotaje es una palabra muy positivista, porque además se está intentando atender a un marco educativo, dicen los maestros, construidos desde la pedagogía crítica, ¿no? Que también ahí podemos tener una larga reflexión sobre lo que esto ha implicado, pero bueno, la pedagogía crítica entonces es como el marco educativo y pedagógico desde donde el magisterio educativo está partiendo en Oaxaca, y entonces a esta etapa no se le llamó piloto, ¿no? Piloteo, sino se le llamó la etapa de operatividad. En esta etapa de operatividad, una de la gran pregunta es, bueno, ¿qué podemos echar a andar en este momento? Que no sean los dos grandes sistemas ni los tres programas, porque pues no hay recursos para eso, porque están en discusión de que si la federación lo aprueba, si da recursos, si suelta los recursos que han tenido retenidos. Es decir, esta propuesta del PTO, maestros, no es una propuesta que atienda a un municipio, a una delegación o a una escuela. Es una propuesta para el sistema educativo estatal en su conjunto. Y esto es importante reconocerlo, porque bueno, todos estamos ciertos que pues un sistema educativo pues, requiere recursos fundamentalmente para operarse, ¿no? Para que haya escuelas, maestros, infraestructura, etc. Entonces, en esta discusión de que si tenemos recursos o no tenemos recursos, se decidió esta etapa, y entonces se seleccionaron aproximadamente, números más, números menos, 250 escuelas de los 11 niveles educativos adscritos a la sección 22, que van desde educación inicial, primaria con sus diferentes modalidades, de las secundarias con sus diferentes modalidades, educación para adultos y educación normal, ¿no? Educación para adultos también con sus diferentes modalidades y educación normal. Son 11 niveles. De esos 11 niveles se seleccionaron en todas las regiones del estado aproximadamente 250 más o menos escuelas para hacer esta experiencia inicial llamada operatividad, en donde se puso en marcha el concepto clave del PTO, que es el trabajo por colectivos y a través de proyectos, ¿no? Lo cual también ha implicado pues todo un esfuerzo, porque bueno, el trabajo por colectivos es más fácil pues enunciarlo y decirlo que poder llevarlo a la práctica, como todos estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos aquí y en todos lados una fuerte cultura cargada de un individualismo, aun cuando en Oaxaca el punto de partida es esta fuerte tradición comunitaria que hay, esta fuerte tradición comunal. De hecho, es otro de los grandes fundamentos filosóficos del PTO. Entonces, se ha puesto en operación el trabajo de constituir colectivos y cada colectivo construir o elaborar su proyecto educativo. Y ahí han habido pues enormes matices, porque van desde que sea un proyecto educativo que tenga que ver con la investigación, con la intervención, si se deja o no se deja de lado el currículum nacional, si se construye un currículum propio, si se toman o no se toman los libros de texto, si se reinventa por completo la escuela y el trabajo en las aulas, ¿no? Entonces es un trabajo que, bueno, tiene en su operación pues todos estos matices que es importante ir mostrando, porque como toda propuesta que está en construcción, esta es una de ellas,
pues implica un proceso de revisión, reelaboración permanentemente, ¿no? No es algo que esté dicho, pero que es algo que es importante también decirlo. Yo he sido partícipe de varias reuniones donde me he dado cuenta que el magisterio general pues lo toma como una propuesta, como su propuesta educativa, ¿no? Están muchos maestros, un buen número de maestros del Estado están empeñados ahora, ¿no? De hecho, aunque en este ciclo escolar ya no se tuvieron talleres de actualización, Oaxaca sí siguió con sus talleres estatales de actualización, talleres estatales de educación alternativa, TEAS se llama, que son los talleres que se venían haciendo al inicio del ciclo y cuyo contenido pues obviamente es el peteo, ¿no? Y con la organización a través de un trabajo colectivo, que por colectivo también el concepto es amplio, ¿no? Y la construcción del proyecto del centro educativo. Bueno, entonces, frente a sí, y ya con esto voy, pudiéramos hablar muchísimo de esto, pero bueno, pues tenemos, seguramente ustedes ahorita quizás quisieran hacer luego algunos comentarios o preguntas. Quisiera nada más ir cerrando con algunas reflexiones un poco más generales en torno a cómo ahora el peteo y todas las propuestas de educación alternativa que puedan generarse se plantan o se posicionan frente a esta reforma, ¿no? A esta reforma educativa estructural. Como decía yo, y la experiencia del peteo nos lo ha mostrado, y también la investigación educativa que tiene muchos años que se viene desarrollando, uno de los grandes retos de cualquier propuesta educativa, maestras y maestros, padres de familia, es realmente construirse desde lo que las escuelas son. No se puede dejar de lado lo que la escuela es, cada escuela es, para dirigirse hacia algún horizonte nuevo que se construya. En este sentido también, parte de la enorme crítica que se hace a esta reforma educativa es que no está planteando un proyecto educativo realmente. Y como todos sabemos, un proyecto educativo pues tiene que responder a un proyecto de sociedad, ¿no? Eso es la base de la pedagogía clásica. ¿Qué educación para qué sociedad? ¿No? Entonces, desde ahí, esta reforma sí es educativa, ¿no? Porque está yendo a transformar profundamente el sistema educativo, que no el modelo, ¿no? Cuando ponen en el centro la evaluación, con estas consecuencias perniciosas y terribles, de que al final de cuentas las escuelas, al ser evaluadas, se ponen en un ranking, ya tenemos años que sabemos que hay escuelas de primera y escuelas de quinta en México, ¿no? Y en este momento pues está el planteamiento con esta nueva autonomía de la gestión y de los recursos va para allá, ¿no? Justamente porque al haber escuelas de primera y de quinta, pues los recursos van a ir en esa misma escala. Escuelas de primera, pues van a ser más favorecidas. Con lo que uno tendría que preguntarse qué mérito va a tener una escuela de primera que tiene alumnos de primera y que tiene muchos recursos de primera, ¿verdad? Y es realmente atentar contra la escuela pública en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Por los efectos, no por la evaluación misma, porque de la evaluación se pueden decir muchas cosas y hacer muchas propuestas, ¿no? Sino por los efectos que son previsibles de las escuelas, ¿no? Las escuelas que no cumplan con los estándares, porque como todos sabemos ahora la educación pues está basada en estándares, y a veces estándares, como me han dicho estudiantes míos, estándares inalcanzables.
inalcanzables para una escuela multigrado, para una escuela telesecundaria, para escuelas unitarias. Son estándares inalcanzables, ¿no? Pensar que un alumno de quinto y sexto grado, que apenas, estoy hablando de las escuelas indígenas, cuando sabemos que en quinto grado apenas empiezan los niños a leer y a escribir en español, y uno lee los estándares que hay que cubrir en español, que no es su lengua materna, en español, pues simplemente dice, bueno, esto, ¿en qué tiempo, no? ¿Cuándo? Bueno, pero frente a las consecuencias que la evaluación puede tener, este es uno de los grandes temas. ¿Cómo se van en qué riesgo, en qué situación de vulnerabilidad se están poniendo las escuelas menos favorecidas, ¿no? Bueno, entonces yo cerraría con esto para decir, a ver, toda propuesta de educación alternativa que se pueda construir, decía, tiene que considerar el ser de la escuela, las condiciones reales que tenemos, porque además son como todo instituciones históricamente construidas, no es borrón, hoy mañana amanecimos una nueva escuela, ¿no? Es realmente un proceso de construcción en la que los actores pues necesariamente tienen que comprometerse, y no estoy hablando solo de los maestros, ¿verdad? Estoy hablando del sistema en su conjunto, de padres de familia y de los propios estudiantes, ¿verdad? Porque también estudios han dicho que generalmente los estudiantes son los convidados de piedra en todas las formas de operar la escuela. Y dirigirse, decías, considerar el ser de la escuela y dirigirse hacia donde nos propongamos, hacia un proyecto de escuela que tiene en su base un proyecto de sociedad, un proyecto social. Si perdemos de vista esto, todo lo que hagamos es hueco, compañeros maestros, se nos nulifica, porque entonces entramos en una activitis, ¿no?, que no nos da rumbo. Y la evaluación necesariamente tiene que responder a un proyecto educativo. ¿Estás evaluando qué? ¿No? Evalúas lo que te está resultando o cómo estás caminando hacia el logro del proyecto educativo que te propusiste o que nos propusimos, porque también me parece que es muy rescatable y muy necesario comprender la necesaria recuperación del concepto comunitario, de comunalidad, de colectivo, llamémosle como le llamemos, de equipo, es decir, entender que como individuos no vamos solitos a ningún lado, necesitamos ser un grupo atendiendo a un proyecto educativo y social. Y pues muchas gracias y estoy a gracias, maestra Lupita. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario sobre el trabajo del PT en Oaxaca. Bien, compañeros y compañeras maestras, yo creo que es bien importante saber a qué venimos. Si nosotros perdemos de vista la situación social o el enunciamiento de una educación social, estamos perdidos. Es lo único que nos puede abanderar. Estando en México DF, trabajando con algunos compañeros de educación especial, nosotros supimos que Oaxaca está trabajando su compromiso ético con un detalle bien indispensable que creo que a nosotros nos tiene que quedar muy claro y que puede ser una puntita de lanza para nuestros proyectos educativos, que es la filosofía de la hospitalidad. Si nosotros no perdemos el rumbo, sabremos que nuestros proyectos tienen que ir bien permeados de lo pedagógico, lo administrativo y lo comunitario, compañeros y compañeras maestras. Tenemos mucho que aprender del peteo de Oaxaca, porque creo que nos falta el proyecto educativo, el modelo educativo. Y maestra, muchísimas gracias por esta experiencia, nosotros nos lo llevamos. Créanme que sí es bien importante saber que en Oaxaca también están trabajando sus proyectos escolares curriculares. Pero bueno, sí, lo que yo quisiera puntualizar aquí ante ustedes es que yo creo que también ha cambiado un poco la
comunicación, el manejo de información de los maestros, ¿no? de los líderes, de las bases, pues para ser más explícitos y explicar a detalle a la sociedad qué es lo que representa la reforma educativa, ¿no? Y no solamente la reforma educativa, sino todas las otras reformas que vienen, la energética, la fiscal, que en conjunto son estas reformas estructurales que aparentemente quieren ser, los gobiernos dicen que son benéficas para la sociedad, pero en realidad son todo lo contrario, ¿no? Yo creo que tanto el movimiento magisterial ha fallado un poco en esta tarea de socializar más información, como también el gobierno por su lado, ¿no? También hay que reconocer que hay otro sector de la sociedad que no entiende el movimiento magisterial y tampoco no entiende la situación del gobierno porque actúa o no actúa de una u otra forma, ¿no? Yo creo que ha habido afectaciones a terceros, en todo movimiento social y político. Afortunadamente no ha habido incidentes de violencia lamentables, ¿no? Afortunadamente quiero decir que bueno que no ha sido así, pero bueno, hasta este momento la situación bueno, ha venido creciendo, el movimiento magisterial, desde la capital del Estado, estamos monitoreando todo lo que pasa en el Estado y hemos visto todos los días incidentes, marchas, tomas de carretera, de bloqueo, y lo mismo en la costa, que en la selva, que en el norte, que en la frontera, y ante esa reacción, ante esa movilización, ha habido una reacción por parte del gobierno, como el envío de 700 o 200 o 1000 policías federales a la capital del Estado, principalmente. Aquí la movilización magisterial sigue firme, pero a la par también el gobierno sigue firme y pide que no se dé ninguna pasada. Yo creo que estamos ya a 2 meses de este movimiento magisterial y todavía no hemos recuperado la salida, ¿no? Porque realmente te digo, ha habido una sortera por parte del gobierno que no querer dar la respuesta. Yo digo algo porque significa cuando se yo creo que cualquier otra reforma no va a ser imparable en el país. Y lo que significa una magisterial es uno de los más grandes, no solamente de Chiapas, de México, también Cristina. Bueno, primero que un trabajador se sindicaliza para defender sus derechos laborales, ¿no? Y bueno, pues ustedes como trabajadores pues, están con su razón de defenderse si alguna ley, alguna reforma, alguna medida política del gobierno pues está agraviando, y en este caso la reforma educativa agrede al interés laboral, al interés sindicato magisterial. Y yo creo que no es una reforma educativa como lo ha querido vender el gobierno, no es una reforma laboral administrativa como hemos dicho ya mucho. Y bueno, yo creo que sí, a 2 meses del movimiento, pues se puede respirar todo tipo de inquietud. Por un lado, claro que hay maestros estresados, hay maestros que están diezmados, que quisieran que esto llegara a bien, pero también por otro lado hay maestros que dicen, vamos a seguir la lucha, ¿no? Yo creo que finalmente, yo creo que para la defensa de los intereses, yo creo que hasta el tipo escolar podría tener que avanzar con el pueblo, siempre y cuando tenga la lucha siempre está pegando, porque realmente está viendo que el gobierno reacciona en no tener dar un paso atrás. Yo creo que los maestros tienen que trabajar, modificar y replantear la estrategia de cómo ganar simpatía, de cómo ganar adeptos a este movimiento y hacer cada vez más menos medidas que ganen la simpatía y más bien acciones y medidas que ganen simpatía, es decir, que se alimenten de información que cada vez más vayan a llegar a las colonias, a los barrios y que realmente impongan a los medios tradicionales, los medios televisivos, los medios radiofónicos, no están cumpliendo su labor, no están cumpliendo su función. Hay que ser un poco críticos de que los medios de Chiapas están fallando, realmente no tienen el mínimo interés de atender a la comunidad, sino bien contribuir a la desinformación y contribuir a los intereses del gobierno del pueblo. Realmente los medios también hay que ser un críticos, realmente los medios están cumpliendo una función social y por eso muchas veces los medios estamos, por ejemplo, que estamos aquí en la trinchera, en el primer frente de batalla, pues estamos recibiendo las pedradas por la desinformación de estudios de estos medios, de
Tenerife, en Azteca, los periódicos locales, y no están informando y que más bien están criminalizando la lucha magisterial. Mi lucha tiene que ser cauteloso, dando otra oportunidad a la reflexión del movimiento magisterial y de la lucha hacia dónde quiere ir. Yo estuve el domingo pasado ahí en Tepisca, presencié ahí la marcha del domingo pasado ahí en Tepisca y me dio de alguna manera cierta satisfacción ver que todos los municipios están inconformando y realmente no es para menos lo que está pasando en Chiapas. Yo creo que ojalá también, como insisto, la información la aterricen lo más que se pueda para que la gente les entienda sus razones de lucha magisterial, porque si no hacen esa labor de hormiga, esa labor de brigadeo a ras de tierra, yo creo que definitivamente no vamos a poder trabajar, no van a poder ganar simpatía. Y bueno, pues muchas gracias y échenle ganas. Muchísimas gracias, hasta pronto. Vamos a pedirle al señor Manuel Arrasate Morales, padre de familia del Comité Estatal de Padres y Madres de Familia, que por favor nos acompañe en este momento. Para él les pido un cálido aplauso. Profesoras y profesores, muy buenas tardes. Soy Manuel Arrasate Morales, presidente del Comité Regional de Padres de Familia y colegiado estatal también del mismo comité en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Quiero decirles que me da mucho gusto encontrar a las dos secciones 47 reunidos con un objetivo. El objetivo debe de ser siempre unificar fuerzas para unirnos a este movimiento magisterial en contra de las reformas que el gobierno quiere implementar a todo el pueblo mexicano. Quiere pasar encima de la soberanía nacional, que eso no lo debemos de permitir. Yo como padre de familia he visto cuántos profesores luchan para que sus hijos salgan adelante. Dicen que son haraganes, dicen y critican muchos que son flojos, pero eso es mentira. Tal vez algunos lo harán porque hay que hablarles con la verdad. Algunos son irresponsables, pero también hay otros que son excelentes profesores que dan su tiempo para sacar adelante a nuestros hijos. No es tan fácil tener a 30 niños de primer grado, cuando a veces en nuestro hogar no podemos controlar ni siquiera uno. Eso se manifiesta el gran desempeño que tienen los profesores por la educación. Y este comité regional está en contra de esas reformas y está para apoyarlos a ustedes ahora, siempre y hasta siempre, porque tenemos esa convicción de que el pueblo debe ser libre y soberano. Porque hay un dicho que dice Emiliano Zapata: si quieres ser ave, vuela; si quieres ser gusano, arrástrate, pero cuando te estén pisoteando, no grites. Y eso nos invita a que nosotros seamos auténticos, democráticos, que defendamos todo a pie y con gran lucha en contra de lo que el gobierno está queriendo implementar. Ustedes profesores, es el sindicato más grande que hay, y sabemos que no están solo por la reforma educativa, sino que están en contra de las demás reformas, y que si nosotros no nos apoyamos a ustedes, que no nos apoyamos mutuamente, esto va a ser un gran caos. Yo como padre de familia no voy a poder sostener a mi hijo para una carrera. Mis hijos están cursando la preparatoria y soy también el presidente del Comité Padres de Familia de la Escuela Preparatoria de allá de Villarrosas. Yo convoqué a mis padres de familia a una reunión con los profesores y les dije dos preguntas: señores padres de familias, ¿ustedes quieren seguir apoyando al magisterio? Levanten la mano. Y todos el 100% levantaron la mano. Y al mismo tiempo les dije, y la segunda es: ¿quieren ustedes
esta escuela preparatoria se cierre para que todos los maestros se vayan a la lucha y no uno se quede haraganeando aquí, mientras que otros están dando su vida y su tiempo en la Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez. Y todos dijeron que se cierre. Inmediatamente levantaron la mano y al otro día el Comité de Padres de Familia con los demás compañeros fuimos y cerramos nuestra escuela con candado para que nadie entre, y así estén luchando allá, porque sabemos también que hay directores que no quieren que se cierren las escuelas, porque también ellos están mandados por un superior de ahí arriba, como también ellos están por el presidente de la República. Mas sin embargo, yo quiero decirles que mi director está con nosotros, en que sea debajo del agua, pero anda apoyando al magisterio. Y también quiero decir que nosotros hemos hecho marchas en nuestro pueblo, hemos tomado la presidencia, hemos exigido al presidente municipal que no permita que entren interinos en las escuelas, que no lleguen también los cuestionadores de INEGI, sino hasta que no se restablezca la paz y el trabajo de todos los maestros en las escuelas. Y lo hemos contemplado en minutas de acuerdo y que lo han firmado los presidentes como una responsabilidad, porque también ellos tienen papás que son profesores y que también tienen trabajadores ahí en la presidencia que también son profesores, ¿sí? Entonces les vamos atosigando también para que ellos entren en esta lucha. Y quiero decirles que es un orgullo luchar por una causa noble como es las 3 reformas. No nos dejemos, recordemos que ellos son poquitos. No es justo que cuando nosotros quieren nuestro voto, esos presidentes, esos diputados nos buscan hasta debajo de las piedras donde estemos, pero cuando ya están en el poder nos humillan. Ellos ganan un gran salario. Ellos, un diputado federal gana 178,000 pesos. Y nosotros, con nuestro salario mínimo, que no llegamos ni a 2,000 pesos mensuales. Es una burla, porque nosotros sacamos el trabajo mientras ellos, solo para aplicar una reforma, nomás solo levantan el dedo y bajo del agua son millones de pesos que le están dando. No es justo. Luchemos por lo que tenemos, luchemos por nuestros hijos, luchemos por nuestra dignidad como profesores que somos. Y yo quiero decirles que el Comité de Padres de Familia siempre va a estar al lado de ustedes, pero ustedes quiero decirles que también nos unamos, porque si andamos desunidos esto no va a funcionar. Y el gobierno anda metiendo gente donde quiera para distorsionar eso, para que también las secciones se aparten y empiece otro conflicto más. Quiero decirles que Chiapas es el ejemplo de otros estados como padres de familia. Chiapas ha mandado a padres de familia en el plantón en la Ciudad de México, como también está el plantón en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el Parque La Marimba. El día de ayer estuvimos sesionando este colegiado de padres de familia, ¿sí? Porque queremos decirles que este colegiado no se vende. Ya han llegado personas del gobierno para que desistamos de eso, porque también tenemos amenazas, pero no nos rajamos, tenemos valor, tenemos pantalones, así como lucharon nuestros antepasados, también nosotros debemos de luchar para que nuestros hijos, cuando sean grandes, nos digan: ¡qué bien que luchaste, papá! ¡No pudiste debajo de la cama! Ahí es donde nosotros nos valoran. Y ustedes como profesores, ayúdenos a luchar, pero que estemos unidos, sección 40 y sección 7. No nos desunamos, duros, estamos con ustedes, profesores, ánimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor, es un honor, una gran experiencia. Esta es la escuela, realmente, estas son las clases. Muchísimas gracias. Víctor, entendemos también que hay organismos de derechos humanos que a nivel nacional han hecho este balance de lo que está ocurriendo con las reformas estructurales en el contexto de la lucha magisterial. No sé si nos quieras ampliar un poco este tema. Sí, claro.
Nosotros formamos parte de una red nacional, la Red Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos, y en su momento nos hemos pronunciado en contra de las reformas que hemos también denunciado los derechos que cancelan el implementar este tipo de iniciativas del gobierno federal. Sin embargo, a nivel internacional también hemos impulsado nosotros denuncias ante el sistema de Naciones Unidas para poder evidenciar cómo los derechos económicos, sociales y culturales, así son nombrados este tipo de derechos, están sufriendo un retroceso y apuntado por reformas que lo único que pretenden es cancelar los derechos que están confiscados en sus prácticos y retroceder en lo que por años se ha estado existiendo. Es importante también hacer memoria, y nosotros lo decimos en la denuncia permanente, que los derechos que hoy se están definiendo como legislación son derechos que han estado vivas con nosotros. O sea, hay movilizaciones históricas y sociales, pacíficas, políticas, ha sido mucha lucha política, social, y repitan por todos los días incluso, para que esas reformas y para que estos derechos que hoy tenemos sean posibles, y que de la noche a la mañana se pueda cancelar con una reforma como tú dices. Me parece que es un acto de arbitrariedad total y que dice mucho de un gobierno que regresa de total autoritarismo. Entonces, las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional también estamos a la par monitoreando las movilizaciones en las calles. Actualmente hemos visto un seguimiento de estas movilizaciones pacíficas y estamos ahí, quizás aunque no siempre nos vean, porque no llevamos ahí la camiseta o el chaleco que nos identifique, estamos monitoreando todas las movilizaciones en la mayoría de nuestras actividades con monitores observadores de derechos humanos. Esto aquí de evitar actos represivos y en su caso denunciar el funcionamiento de la conformidad, porque sabemos que esto también es real, pero nosotros justo en este ejercicio del derecho a la libre expresión y a la protesta estamos acompañando estas movilizaciones para poder hacer las movilizaciones. Muy bien, Víctor, agradecerte muchísimo tu participación en este foro. Compañeros maestros, en nombre de la dirección, personal docente, personal de apoyo y administrativo, pedimos pues una disculpa por la incomodidad, ya que nosotros también pues, todo lo hicimos improvisado. Pero ojalá que ustedes hayan estado así que era un tantito cómodos. Siendo las 13 horas con 6 minutos, declaramos clausurados los trabajos de este foro. Muchas gracias. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal.
está, recuérdenlo.